Mi esposa me fue infiel, pero mi plan de escribirle a su amante haciéndome pasar por ella no solo terminó con su relación, sino que destruyó su vida y nuestro matrimonio. Supongo que nunca pensé que llegaría a escribir esto. Es de esas cosas que guardas tan profundo, tan enterradas, que casi se sienten irreales, como un mal sueño o una película que viste hace años. Pero no lo es. Es jodidamente real. Y me está carcomiendo vivo, cada día, cada hora. Y necesito soltarlo. Necesito que alguien, aunque sea un nick anónimo en la inmensidad de Internet, sepa lo que pasó. No sé por dónde empezar. Supongo que por el principio. Soy Alejandro, o lo era. Ahora solo soy un eco de aquel tipo. Tengo 30 y pocos. Una vida normal, o eso parecía desde fuera. Un buen trabajo de programador, bien pagado, que me permitía vivir cómodo. Una casa bonita, no lujosa, pero acogedora. Y a Elena. Mi Elena. Conocí a Elena en la universidad, en una fiesta estúpida de novatos. Yo era el típico empollón que se forzaba a socializar. Ella, la chica risueña, con un pelo rizado indomable y unos ojos verdes que te hacían querer decirle la verdad aunque fuera incómoda. Nos enganchamos rápido, éramos el cliché de los polos opuestos que se atraen. Yo, ordenado, un poco neurótico. Ella, caótica, impulsiva, pura luz. Y funcionó. Vaya si funcionó. Fuimos novios 6 años antes de casarnos. 6 años de risas, de viajes improvisados, de discusiones tontas por la pasta de dientes y reconciliaciones ardientes. Ella me hacía sentir que la vida no era solo código y estructuras lógicas, que había belleza en el desorden. Yo creo que le daba un ancla, un poco de estabilidad para que su corazón aventurero no se ahogara en el exceso de adrenalina. Éramos un equipo, ¿sabes? De esos que la gente mira y dice, ¡qué suerte! Se encontraron, la boda fue preciosa. Pequeña, en un jardín, con solo la familia y los amigos más cercanos. Recuerdo su vestido, sencillo, pero cómo le quedaba, resaltando la manera en que se movía, como si bailara incluso al caminar. Juré, ante Dios y ante todos los que importaban, que la haría feliz, que la cuidaría, que nunca, jamás, la dejaría sola. Los primeros años de matrimonio fueron increíbles. Compramos la casa, adoptamos un perro estúpido pero adorable al que llamamos Rambo, y empezamos a planear nuestro futuro. Hablábamos de tener hijos, 2, quizás 3, un niño con mi lógica y su pasión, una niña con su sonrisa y mí. Bueno, mi paciencia, supongo. La vida era un río tranquilo y cristalino. Demasiado tranquilo, creo ahora. Demasiado cristalino. La cosa empezó a cambiar hace unos 4 años. No fue un golpe, fue un goteo lento, insidioso. Yo estaba subiendo en el trabajo, absorbiéndome por completo. Proyectos grandes, ascensos, más responsabilidad, más dinero, menos tiempo. Ella, que había estado trabajando como diseñadora gráfica freelance, empezó a sentirse estancada. Al principio lo entendí. Su trabajo era solitario, y aunque le iba bien, no era el tipo de persona que podía estar 8 horas al día sola frente a una pantalla. Empezó a salir más, a apuntarse a clases de yoga, a un club de lectura, a hacer senderismo con un grupo nuevo. Yo estaba orgulloso de que buscara su felicidad. Le decía, tú sal, disfruta, yo aquí estoy con el código, sacando esto adelante por nuestro futuro, y ese fue mi primer error. Enmarcar mi ausencia como un sacrificio por nuestro futuro. Una martirización estúpida de la que me arrepentiría, pero que en ese momento me parecía noble. Las cenas se hicieron silenciosas, luego espaciadas. Yo llegaba tarde, agotado, solo quería cenar algo rápido y caer en la cama. Ella al principio me esperaba, me preguntaba por mi día. Yo solo gruñía respuestas de una sílaba sobre bugs y deadlines. Después dejó de esperar, cenaba sola o con alguna amiga, y cuando yo llegaba ya estaba en la cama, leyendo. A veces ni me daba cuenta de que estaba despierta. Dejamos de hablar de verdad, de las cosas importantes, de sus sueños, de mis miedos. Solo hablábamos de la hipoteca, de si Rambo había vomitado otra vez, o de qué ver en Netflix. Lo que antes era un diálogo constante, una melodía, se convirtió en una lista de tareas compartidas. Éramos compañeros de piso con beneficios matrimoniales, y ni siquiera eso, el sexo se volvió predecible, rápido, un cheque en la lista. Yo lo achacaba al estrés, ella se volvía más distante. Un día volví a casa temprano, era un viernes, y había logrado terminar un módulo antes de tiempo.
Quería darle una sorpresa, llevarla a cenar a ese sitio italiano que le gustaba. Entré en la casa con las llaves. Rambo vino a recibirme como una bala. No había nadie. Eso era normal. Seguro estaba en yoga. Fui a la cocina a dejar la mochila. Y vi una nota pegada en la nevera con un imán de un flamenco. Fui a la cena del club de lectura. No me esperes. Vuelvo tarde. Te quiero. El «te quiero» sonó hueco. Como una nota a pie de página obligatoria. Me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente solo en mi propia casa. El silencio era ensordecedor. Pensé en llamarla, pero ¿para qué? ¿Para preguntarle qué había leído? ¿Para interrumpir su momento? Decidí que no. Encendí la tele, pero no le prestaba atención. Empecé a deambular por la casa, sintiéndome como un fantasma. Y entonces llegué a su estudio, el cuartito que usaba para su trabajo freelance. Estaba ordenado, demasiado. Algo me picó. Era su espacio, su caos sagrado, y estaba limpio. Me acerqué al escritorio, vi su portátil abierto, pero en stand-by. La curiosidad, esa poza serpiente venenosa, se retorció en mi estómago. No soy de los que mira los teléfonos o las redes sociales de su pareja. Soy programador, creo en la privacidad, en la confianza. Pero ese día la confianza se había roto en pequeños fragmentos de cristal invisible, esparcidos por la alfombra. La desbloqueé. La contraseña era nuestra fecha de aniversario. Cliché y predecible. Entré. No buscaba nada en particular, solo respuestas al silencio. Fui a su correo. Nada. Mensajes. Nada obvio. Me sentía patético, un invasor. Estaba a punto de cerrar todo y fingir que nunca había entrado, cuando vi una carpeta que no reconocí en el escritorio. Fotos, viaje, Tailandia. Habíamos estado en Tailandia de luna de miel. Hacía años. ¿Por qué revisaba esas fotos ahora? Hice doble clic. Dentro había subcarpetas. Pero la última tenía una fecha reciente, de hacía 2 meses. Retiro de yoga, agosto. Abrí la carpeta. Eran fotos de un viaje, sí. Un retiro de yoga en la costa. Paisajes preciosos. Y Elena sonriendo de una forma que no le había visto en años. Con esa luz indomable en los ojos. Y junto a ella. Él. No era un amigo de clase de yoga. No era el instructor. Era un tipo alto, de pelo largo y barba, con la camisa abierta, que la miraba con una intensidad que traspasaba la pantalla. En una de las fotos estaban sentados en la arena, muy cerca, riendo, y él le tocaba la mano. En otra, en un atardecer, ella le rodeaba la cintura y su cabeza estaba apoyada en el hombro de él. El tipo la sostenía, no solo con el brazo, sino con todo su ser. Y la sonrisa de Elena. Era la que me dedicaba a mí cuando le proponía un viaje espontáneo o le ganaba una apuesta tonta. Era la sonrisa de la intimidad profunda. Sentí un frío que me llegó hasta los huesos. No era solo rabia, era una certeza helada, absoluta. No había que ser un detective para entenderlo. No eran fotos de amigos, eran fotos de amantes. Las mismas poses, las mismas miradas, los mismos atardeceres que yo creía eran nuestros. Cerré el portátil. Lo hice tan despacio que el clic de la tapa pareció el disparo de una pistola. Me quedé parado en medio de su estudio, el aire denso, casi irrespirable. Mi mente, mi herramienta de trabajo que procesa la información a la velocidad de la luz, se había detenido. Solo había una palabra, y era como si estuviera escrita en fuego detrás de mis párpados. Traición. Me senté en el suelo. No lloré. No grité. Solo me senté y miré la pared, como si fuera a revelarme el resto de la historia. Me había engañado. Mi Elena, la chica de los ojos verdes que me juró amor eterno, me había reemplazado con un hippie de yoga con camisa abierta en la playa. El cliché más humillante de todos. ¿Desde cuándo? ¿Desde el retiro? ¿O llevaba más tiempo? La cena del club de lectura. ¿Era real? El club de lectura, las clases de yoga. Todo se tambaleó. ¿Eran coartadas? ¿Y qué pasa con la nota de la nevera? No me esperes. Vuelvo tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para estar con él? La rabia contenida en el estómago empezó a subir. Era una mosta hirviendo, asfixiante. Me levanté. Necesitaba aire. Salí al jardín. Rambo me siguió, moviendo la cola, ajeno al cataclismo. Me apoyé contra el muro de ladrillo. ¿Qué hago ahora? Confrontarla, gritarle, echarla de casa, destrozar su estudio y el portátil y cada foto de ese paso viaje. La imagen de ella riendo con él me quemaba. Me había prometido una vida, un futuro, unos hijos. Y ella había firmado nuestro contrato matrimonial con tinta invisible, que se borraba al contacto con un tipo guapete en la playa. Estuve allí una hora, tal vez más, en la oscuridad, con Rambo lamiéndome la mano.
Y entonces la rabia se desvaneció, reemplazada por algo peor, el miedo. Miedo a perderla de verdad, miedo a la soledad que me había abrazado hacía unas horas, miedo a que mi vida estructurada se desmoronara en un instante, miedo a que, si la confrontaba, ella solo confirmaría lo obvio y se iría. Y yo no sabía cómo ser sin ella. Soy patético, lo sé, pero es la verdad, así que hice lo peor que podía hacer. Lo que solo un cobarde o un programador buscando una solución lógica a un problema emocional haría. Cerré los ojos, respiré profundo, volví al estudio, puse el portátil en la misma posición. Volví a cerrar la carpeta, revisé el historial de navegación, borré cualquier rastro de mi intromisión. Hice todo lo posible para que pareciera que nunca había entrado en esa habitación. Y luego volví al sofá, encendí la tele y esperé. Me puse una película estúpida de acción. Cuando escuché la llave en la cerradura, mis músculos se tensaron. Miré la hora, la 1:30 de la mañana. Tarde, la nota decía. Muy tarde, ella entró, parecía cansada, pero su cara tenía un rubor, un brillo que no tenía cuando estaba conmigo. Hola, dijo en un susurro. Hola, ¿qué tal la cena? Le pregunté con una voz que sorprendentemente sonaba tranquila, normal. Bien, bien. Fue agradable. Terminamos tarde. Hablamos de 100 años de soledad, dijo quitándose el abrigo. Interesante, musité. Me acerqué a ella. La abracé. La abracé fuerte, tratando de encontrar el crack en su armadura, el lugar donde la mentira se rompía. Ella me devolvió el abrazo, pero era suave, sin pasión. Estoy agotada. Voy a la cama, ¿vienes? Me preguntó subiendo las escaleras. Sí, ahora voy. Solo voy a apagar la tele y soltar a Rambo. Mentí. Ella asintió y desapareció. Yo salí con Rambo al jardín. Me quedé en la oscuridad, sintiendo el peso de la mentira que ahora no era solo suya, sino nuestra. Oh, más bien mía, yo sabía. Y no dije nada. ¿Por qué? Porque en ese momento la supervivencia de la ilusión de mi matrimonio me pareció más importante que la verdad. Porque prefería tenerla a mi lado, rota e infiel, que verla irse. Esa noche me acosté junto a ella. Ella se durmió de espaldas a mí. Yo me quedé despierto mirando la oscuridad. Mi mente corriendo, creando escenarios, reescribiendo la historia. Y ese fue el comienzo de mi infierno. El secreto que no era un secreto, la bomba que no explotaba. La agonía silenciosa de saber que la mujer que amaba, que dormía a medio metro de mí, estaba enamorada de otro hombre. Y mi decisión de no saberlo en voz alta. Las semanas que siguieron fueron una tortura pasiva. Yo la observaba. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada sonrisa furtiva al teléfono, cada tarde que decía que tenía clase de yoga o reunión del club de lectura. Yo sabía que era él, no necesitaba pruebas. Las fotos ya me habían dado la certeza. El nombre de él era Daniel. Lo averigüé con una búsqueda rápida en la papelera de reciclaje de su portátil. Un artista, un tipo que hacía esculturas con materiales reciclados. El cliché se hacía más doloroso. Yo, el programador de la lógica, el constructor de estructuras. Él, el artista de la emoción, el destructor de muros. Una noche, ella estaba en el baño. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche. Por primera vez en nuestra vida juntos, la tentación fue demasiado fuerte. Cogí el teléfono. Estaba desbloqueado. Fui a la aplicación de mensajes. Ahí estaban. Cientos. Parte 2. Cientos de mensajes que destrozaron lo poco que quedaba de mi dignidad. No eran solo coqueteos. Eran conversaciones. Largas, profundas. Hablaban de todo, de sus sueños, de cómo se entendían sin palabras, de lo apasionante que era su energía juntos. Y sí, del sexo. Ella le escribía sobre cómo yo era un buen hombre, pero tan predecible. Sobre cómo se sentía apagada y cómo él la había encendido de nuevo. Le decía que conmigo solo había rutina y con él pura aventura. Describían sus encuentros, en su apartamento, en la playa, a veces incluso en la ciudad. Descripciones gráficas, palabras que no quiero repetir aquí. Me leí todo. No sé por qué. Quizás para castigarme, para asegurarme de que el dolor fuera suficiente para justificar lo que estaba haciendo. Y entonces llegué al mensaje que me dobló por la mitad. Era de Daniel de hace solo una semana. Oye, de verdad no quiero seguir con esto de las migajas. Tienes que dejarlo. No es justo para Alejandro y no es justo para ti. Yo te quiero. Quiero una vida contigo, Elena. Dime que vas a hablar con él. Y la respuesta de ella, lo sé. Es solo que no puedo. Es tan bueno, Daniel. Me siento tan mamos. Pero sí, tienes razón, se lo diré. Lo prometo, una promesa de que iba a terminarme. Pero no lo hizo. Y el tiempo pasaba. Esa noche la dejé dormir. Yo volví a la oscuridad del salón acunando su teléfono. Borré el historial de lectura de mensajes para que no sospechara. Lo dejé donde estaba.
y me enfrenté a la nueva realidad. Ella quería dejarme. Pero era demasiado cobarde para hacerlo, y ahí es donde mi propia cobardía se encontró con la suya. En lugar de confrontarla, de obligarla a cumplir su promesa con Daniel, yo me aferré al silencio, empecé a sobrecompensar. Me volví el marido perfecto. Hacía la cena, limpiaba la casa, le compraba flores sin motivo, la invitaba a salir, le preguntaba por sus clases de yoga y su club de lectura. Escuchaba atentamente, sabiendo que cada sílaba era una mentira, pero asintiendo como si fuera oro. Quería hacerla sentir tan cómoda, tan amada, tan culpable que no pudiera irse, mi lógica. La lógica fría del programador me decía, si le doy la vida que cree que está perdiendo, si le demuestro que puedo ser el hombre que Daniel es, pero con más estabilidad ella elegirá la seguridad. Ella me elegirá. Era un algoritmo retorcido, a más amor incondicional, menos razones para irse, y funcionó al principio. Ella se ablandó. Empezó a ser más cariñosa, me besaba más, me daba las gracias por las flores. Sentía la culpa, lo notaba en su manera de evitar el contacto visual por demasiado tiempo. Volvimos a tener sexo más a menudo, pero era extraño. Para mí, cada caricia era un recuerdo de las caricias de él, y mi mente no podía evitar compararse. Para ella, supongo que era una forma de pagar su deuda, de aliviar su conciencia, pero el juego era insostenible. Vivía en un estado constante de hipervigilancia. Cada vez que salía, yo chequeaba su GPS discretamente, miraba su teléfono por la noche mientras dormía, buscando cualquier señal de que su relación con Daniel había terminado. Nunca terminaba. Solo se volvía más clandestina. Un mes después, llegó el ultimátum de Daniel. Ella me había dicho que iba a un retiro de fin de semana con las chicas para desconectar. Yo sabía que era mentira. Fui a la papelera de reciclaje y encontré la captura de pantalla de un pasaje de avión a otro estado, a donde Daniel vivía. Era su encuentro para decidirlo todo. La vi empacar esa mañana. No dije nada. Te llamo cuando llegue, ¿sí? Me dijo besándome la mejilla. Claro, diviértete, le dije sonriendo. La sonrisa me dolió. Cuando ella se fue, saqué mi coche y conduje. No sabía a dónde. Solo conduje, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Me estacioné en un mirador y me quedé mirando la ciudad. Si ella se iba ese fin de semana, si decidía quedarse con él, yo la perdería. Lo perdería todo, y ahí es donde entré en la espiral. Me hice la pregunta, ¿qué haría Daniel que yo no puedo hacer? Y la respuesta me golpeó con la fuerza de un camión. Él le da la pasión que yo he dejado morir. Él le da la aventura que yo enterré bajo una pila de código. No sé si fue la desesperación, la locura o el miedo a la soledad, pero mi cerebro, el cerebro que resuelve problemas complejos de ingeniería, empezó a buscar una solución más radical. Una solución que eliminara la variable. Y no me refiero a Daniel. Me refiero a mí o a la situación. Volví a casa. Abrí su portátil. Fui a los mensajes de Daniel que había guardado. Empecé a escribir como ella. Daniel, lo he pensado mucho. Necesito alejarme. No de ti, sino de esta situación. No puedo dejar a Alejandro. Es mi vida, es mi casa, es mi seguridad. Eres increíble y eres lo que quiero, pero tengo demasiado miedo. Él me ha demostrado que me ama. Me ha dado todo. No puedo hacerle esto. Lo siento, de verdad. Necesito tiempo. No me busques. Te llamaré. Adiós. Leí el mensaje unas 10 veces. Parecía ella. La ambivalencia, la culpa, la excusa de la seguridad. Perfecto, le di a enviar. Luego hice algo más enfermizo. Borré el mensaje de los enviados. Y borré el chat completo. Mi plan era simple y retorcido. Ella volvería del retiro y descubriría que Daniel la había bloqueado o desaparecido. Ella se sentiría herida, rechazada, y asumiría que él, el artista impulsivo, se había cansado de esperar y había cortado por lo sano. Se sentiría culpable por haber ido, y al mismo tiempo aliviada porque la decisión de romper el matrimonio ya no estaba en sus manos. Volvería a mí, a la seguridad, y yo, su esposo comprensivo, estaría allí, esperándola, sin hacer preguntas. El matrimonio se salvaría. Me tumbé en la cama y sentí un escalofrío. Me había convertido en un manipulador. Un mentiroso patológico, pero el alivio de haber actuado fue inmenso. Había salvado mi vida. Ella volvió el domingo por la noche. Estaba radiante, bronceada, pero había una sombra en sus ojos. Se veía nerviosa. ¿Te fue bien? Le pregunté con la inocencia del cordero. Sí, bien, aunque fue un poco raro. Hubo un malentendido con una de las chicas, dijo, y no me miró. La dejé en paz. Esperé. El martes la oí llorar en el baño, con la ducha encendida para disimular. Esa noche la abracé. ¿Qué te pasa, mi amor? Le pregunté con la voz llena de una falsa ternura. Ella se aferró a mí. Nada, solo... La vida es complicada. He estado estresada con el trabajo. Lo sé, pero estamos juntos.
Y yo estoy aquí para ti, le susurré mientras mi mano le acariciaba el pelo. Ella lloró un poco más y se durmió. Yo me quedé despierto, escuchando su respiración, sintiendo el triunfo amargo en mi boca. El plan había funcionado. Daniel había desaparecido de su vida. Mi matrimonio estaba salvado. Y así fue. Las semanas pasaron. Elena, dolida y confusa por la desaparición de Daniel, se acercó a mí. La culpa la había consumido, y ahora, al sentir que había perdido a su aventura, se aferraba a su ancla. Nuestro matrimonio se estabilizó. No volvió a ser el río cristalino, pero era navegable. Ella era cariñosa. Nos reímos más, planeamos un viaje. Incluso volvimos a hablar de los hijos. Yo había ganado, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Yo sabía, y el saber era mi castigo. Cada vez que me tocaba, yo pensaba en Daniel. Cada vez que se reía, me preguntaba si su risa había sido más fuerte con él. Y cada vez que me acostaba, recordaba los mensajes que yo mismo había escrito. La manipulación fría y calculada me volví una persona silenciosa. La culpa se había transferido de ella a mí, y entonces, hace un año, pasó lo impensable. Lo que no había previsto en mi algoritmo, mi Elena, mi luz, empezó a apagarse. Ya no era solo la tristeza por Daniel. Era un vacío que no podía llenar. Se volvió irritable, luego apática. Dejó de ir a sus clases, de leer, de dibujar. Pasaba las tardes en el sofá mirando el vacío. ¿Qué te pasa, Elena? Le pregunté una y otra vez. Nada, Ale. Es solo que estoy cansada. Estoy deprimida, supongo. La llevé al médico, al terapeuta. Empezó con medicación. Yo la cuidaba, la cocinaba, la animaba, pero era como intentar encender una cerilla mojada. Ella se hundía. El colmo fue hace 6 meses cuando intentó acabar con todo. Una sobredosis de pastillas, parte 3. La encontré a tiempo. La llevé al hospital. Los días que siguieron fueron un infierno de tubos, máquinas y silencio hospitalario. Cuando la trasladaron a la unidad psiquiátrica, me senté a su lado, sosteniendo su mano flácida. El psiquiatra me llamó a su oficina. Un lugar impersonal con paredes blancas y diplomas enmarcados. Señor Alejandro, me dijo, ajustándose las gafas. Su esposa sufre de un trastorno depresivo mayor. Necesitamos entender el desencadenante. Ella habla mucho de sentirse vacía, de haber perdido su luz, y ahí estaba. Mi obra maestra. Mi plan salvador se había convertido en su destrucción. Le había quitado la única fuente de pasión que la mantenía viva. La aventura, el caos que ella necesitaba para respirar, y la había reemplazado con mi seguridad y mi estructura. Yo la había matado emocionalmente y ella, en su desesperación, había intentado terminar el trabajo. Me senté allí, frente al psiquiatra, y sentí el peso del secreto como una lápida sobre mi pecho. No podía decirle, la causa de su depresión es mi manipulación. Yo la obligué a quedarse, saboteando su amor, y la condené a una vida que no quería, porque soy un egoísta que no puede estar solo. No podía, así que mentí. Mentí sobre su trabajo, sobre su vida social. Fingí ignorancia sobre la profundidad de su tristeza. Ella es muy sensible. Es una artista. A veces le cuesta encontrar sentido, balbuceé. El psiquiatra asintió. Sí, necesita un propósito, un anclaje emocional fuerte, y una vida con menos estrés y más emoción. Usted es importante aquí, señor Alejandro. Usted es su pilar, el pilar que la estaba aplastando. Elena volvió a casa después de un mes en la unidad. Estaba medicada, más tranquila, pero la luz seguía ausente. Se movía por la casa como una muñeca de porcelana. Nuestro matrimonio se convirtió en un cuidado constante, en el que yo era la enfermera y ella, la paciente. No había risas, no había planes, no había pasión. Solo el deber. Hace 2 semanas estaba limpiando su estudio. Ese espacio que olía a arte, a creatividad. Empecé a guardar sus pinturas y lápices, pensando que quizás si le dábamos orden, le daría claridad. Y entonces, debajo de una pila de bocetos viejos, encontré una caja de zapatos. Estaba llena de cartas, escritas a mano, en un papel elegante con un olor a incienso que no era mío. Eran de Daniel, las leí, una por una. No tenían fechas, pero el contenido era claro. Eran cartas de amor, profundas y poéticas. Hablaba de ella como su musa indomable, de cómo su alma gemela había encendido su vida. Pero la última carta, la que estaba arriba, era diferente. Era más reciente. Elena, necesito saber qué pasó. ¿Por qué el silencio? Te llamo, te escribo y nada. ¿No era real lo que teníamos? Estoy destrozado. No entiendo cómo pudiste irte sin una palabra después de nuestro fin de semana. No es justo. No es el adiós que merecemos. Si te ha pasado algo, si él te tiene, avísame, te buscaré. Pero si me has dejado por él, por la seguridad, por favor, Elena, sé honesta. Necesito la verdad para seguir. Te quiero siempre, Daniel. No había sido mi mensaje el que lo había alejado.
Había sido el silencio de ella después de mi mensaje. Ella había vuelto a casa, había visto la respuesta de Daniel, que yo había borrado de su teléfono, pero que él debió haber enviado por otra vía o mensaje de texto. Y en lugar de corregir la situación, se había hundido en el pánico y se había quedado callada. Ella no había roto con Daniel porque él la había dejado. Ella había cortado el contacto, asumiendo que mi mensaje había arruinado su oportunidad, pero sobre todo porque la confrontación era demasiado dolorosa. Había elegido el silencio, la cobardía, y se había dejado llevar por mi manipulación. Ella no me había elegido a mí, había elegido el camino de menor resistencia. Y en ese camino había perdido su alma. Me senté allí, en su estudio, sosteniendo la carta. Mi plan no solo había funcionado, sino que se había reforzado por su propia inacción. La culpa no era solo mía, sino también suya. Habíamos conspirado en el silencio para enterrar su felicidad. Me levanté y volví a la sala de estar. Elena estaba en el sofá envuelta en una manta, mirando la pared. «Elena», le dije. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos verdes estaban vacíos. «Tenemos que hablar», le dije, y sentí que la voz me temblaba. «¿De qué, Ale? ¿De la hipoteca? ¿Del perro?», me preguntó con una total falta de interés. «De Daniel», dije, y la palabra, su nombre, actuó como una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron vivos por primera vez en meses. «¿Qué?», susurró. «Encontré sus cartas, todas, y sé lo que pasó. Sé que tú no terminaste con él. Yo lo hice. Yo le escribí el mensaje, fingiendo ser tú, después de que volviste del viaje. Le solté, y ahí es donde la historia termina de una manera que no esperaba. No gritó, no lloró, no se levantó a golpearme, solo me miró. Y en sus ojos vi una mezcla de horror, comprensión y lo peor de todo, un atisbo de alivio. ¿Tú hiciste eso?», me preguntó con una voz extrañamente tranquila. «Sí, yo. No quería perderte. Era un cobarde. Pensé que, si lo eliminaba, me elegirías», le confesé, y las lágrimas, que había contenido por más de un año, empezaron a caer por mi cara. Ella cerró los ojos y se recostó en el sofá. «Tú no me salvaste», Alejandro dijo con la voz apenas audible. «Me condenaste. Yo lo necesitaba. Él era mi luz, mi única maldita luz. Y tú la apagaste por miedo». Y luego volvió a mirarme. Y lo que vi en su mirada no era odio, era pena. Una profunda, infinita pena. «Lo sé», le dije. «Lo sé, y lo siento. Por favor, perdóname. Podemos arreglar esto. Lo encontraremos. Podemos decirle la verdad. Podemos empezar de nuevo». Ella negó con la cabeza. «No, Alejandro. Ya es demasiado tarde». Se levantó del sofá. Se dirigió al pasillo. Yo la seguí. «¿Qué haces? ¿A dónde vas?», le pregunté. Ella se detuvo en el umbral. Se giró hacia mí. Su rostro estaba sereno. «Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, cuando vi que las cosas no funcionaban. Voy a irme», me dijo. «¿Irte? ¿A dónde? ¿Con Daniel? No sabes si te quiere todavía», le rogué. «No, Ale, no voy a ir con Daniel. Daniel es un fantasma. Voy a irme a buscar mi luz. La perdí en algún sitio entre tu seguridad y mi cobardía. Y necesito encontrarla, sola». Y luego me dijo la frase que me rompió por completo. «El problema, Alejandro, no es que me hayas engañado. El problema es que me has demostrado que eres capaz de vivir una mentira. Y no puedo amar a un hombre que puede mentir también a la persona que más ama. Y sobre todo, a sí mismo». Y con eso se fue. Cogió una mochila pequeña que tenía lista, una maleta de mano. Me dejó allí en el pasillo a medio confesar, a medio arrepentir. No luché. No tenía derecho. Ahora estoy solo en esta casa. Rambo me mira, confuso. Los rincones están llenos de su ausencia. Mi vida ordenada y estructurada se ha hecho pedazos, no por su infidelidad, sino por mi propia respuesta a ella. Daniel la engañó por accidente. Yo la engañé por elección. Nunca sabré si Elena encontrará su luz. Nunca sabré si Daniel la habría hecho feliz. Solo sé que mi desesperación me convirtió en el monstruo que más temía, el que destrozaría su felicidad para mantener mi comodidad. Y ahora el silencio en esta casa es ensordecedor. Es el ruido de una vida que se ha ido por el desagüe. Y es completamente, dolorosamente mi culpa. Y yo, el programador, no tengo un algoritmo para arreglar esto. Solo tengo la confesión en la soledad de mi pantalla. Y el vacío que dejé en la persona que más amaba. Y la amaposa es que, a pesar de todo, la sigo amando. Y por eso nunca me perdonaré.